El 6 de julio de 1535 muere ejecutado Tomás Moro. Tomás Moro es uno de los grandes humanistas del Renacimiento europeo, autor de una serie de obras y un hombre de un gran prestigio por su cultura y por sus posiciones humanistas. Tomás Moro nació en 1478, era hijo de la nobleza inglesa, su padre era un jurista, recibió una muy buena educación y muy joven llegó a ser paje del arzobispo de Canterbury, que era al mismo tiempo el Lord Canciller de Inglaterra. Era un hombre bastante religioso, por lo demás, muy fiel a la Iglesia Católica, en unos tiempos difíciles para la Iglesia Católica, porque son los tiempos en que va a comenzar pronto la reforma tanto luterana como calvinista, y luego la propia reforma británica. Y él entra a estudiar en la Universidad de Oxford, pero luego se va a Londres y allí estudia leyes. Luego en 1501 asume la condición de terciario franciscano y pasa varios años en un convento como terciario franciscano, sale de allí que en 1504, 1505, justamente ese mismo año pasa a ser miembro del Parlamento inglés y se casa también, tiene varias hijas y un hijo, y empieza a asumir cargos importantes, cargos administrativos relacionados con lo académico, con su condición de jurista y escritor de prestigio, que maneja el latín, el griego, que traduce obras, que escribe una serie de obras importantes en su momento, aunque no muy recordadas en la actualidad. Logra ser administrador, jefe, digamos, de la Universidad de Oxford, también de la Universidad de Cambridge. Cuando el rey Enrique VIII llega al poder, el rey Enrique VIII, que tiene fama de ser un gran humanista y muy preocupado también por la literatura, por la cultura, por la ciencia, Tomás Moro se incorpora o es incorporado por el rey, que lo respeta como humanista, que siente una gran admiración por él, es incorporado al servicio del rey y se convierte en uno de los miembros del consejo del rey, uno de los consejeros del rey. Y el rey le va dando entonces una serie de oportunidades de figurar, de viajar por Europa en misiones diplomáticas, y también lo nombra caballero en 1521 y finalmente lo nombra también Lord Canciller de Inglaterra en 1529. Realmente uno de los cargos más importantes o más poderosos del gobierno británico. Hasta ahí la vida de Moro es una vida bastante feliz, de reconocimientos, de ascenso, de prestigio y de cercanía a la monarquía. Pero justamente a partir de entonces empiezan los conflictos. Y los conflictos van a empezar por las razones primero personales y después, digamos, de mayor alcance, que van a caracterizar la reforma, que van a provocar y que van a caracterizar la reforma inglesa, la reforma religiosa británica. La razón directa o más directa es el deseo del rey Enrique VIII de divorciarse de su mujer, de su primera esposa, la primera de sus 8 esposas, que fue Catalina de Aragón. El rey quiere divorciarse de Catalina de Aragón porque mantiene una relación con una de las damas de compañía de la reina, Ana Bolena, y quiere casarse con ella. Eso encuentra la oposición del Papa, que recibe la influencia del poder español, de la España de entonces, que tiene un poder enorme sobre el Vaticano. El Papa se niega a darle el divorcio al rey. Y eso va a precipitar entonces, en el contexto ya reformista que se daba en otros países de Europa, la reforma protestante o anglicana en Inglaterra. El rey decide casarse, de todas maneras, separarse pues, de su mujer, divorciarse, y logra apoyo de funcionarios de la iglesia para su divorcio. Y a partir de allí se desencadena el proceso de reforma anglicana, que repito, no es simplemente como se cuenta muchas veces el deseo del rey de casarse con otra mujer que no fuera su primera, sino que hay otros intereses de la nobleza, intereses que tienen que ver con expropiar a los conventos que tienen una gran riqueza, quitarle las tierras a los conventos, repartirse esas tierras, la corona y los grandes terratenientes, producir una serie de reformas
problemas en la tierra que afectan a los campesinos, es decir, todo un cuadro social y socioeconómico que tiene un costo bastante elevado para los sectores más pobres y que va a beneficiar a los grupos ricos y a la monarquía. Pero en todo caso, en el centro de todo eso está el punto de partida, que es este problema, que lleva entonces al rey Enrique VIII a romper abiertamente con el Vaticano, a romper con la Iglesia de Roma y a declararse él mismo jefe de la iglesia que a partir de entonces va a empezar a llamarse Iglesia Anglicana. Y aquí el problema con Moro estriba en que Moro es un hombre fiel al Vaticano, fiel a la Iglesia Católica, y Moro se niega a aceptar la actitud del rey, el divorcio del rey, y más adelante, cuando el rey se declara cabeza de la Iglesia, y así es aceptado por la mayoría de los funcionarios eclesiásticos ingleses y por la corte inglesa, Tomás Moro se niega a aceptar eso y se niega a jurarle fidelidad al rey como jefe de una iglesia, porque él sigue siendo fiel a la Iglesia de Roma. Y esto va a llevar entonces a que el rey, después de muchas dudas, decida encarcelarlo. Moro es juzgado, Moro es acusado de alta traición y Moro es decapitado el 6 de julio de 1535. Yo quiero decir aquí, para terminar con Moro, dos cosas que me interesan más que la propia historia. Una de ellas es, Tomás Moro es un santo de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica tardó prácticamente 400 años para declarar santo a un personaje como Tomás Moro, que fue fiel a la Iglesia Católica, que murió por defender los intereses de la Iglesia Católica en 1535 y fue canonizado en 1925. Es decir, la Iglesia Católica, esa misma iglesia que hemos visto en la persona del Papa Juan Pablo II no hace mucho, andar revolviendo Europa para encontrar a todos los curas fascistas y reaccionarios que había en Europa, que habían muerto 40 o 50 años antes, para beatificarlos o canonizarlos, que apenas tardó 20 años primero en beatificar y luego en canonizar a un personaje siniestro como Escrivá de Balaguer. Esa misma iglesia se tarda 400 años en canonizar a un hombre honesto que murió por ella, como fue Tomás Moro, y se tardó 500 años prácticamente para canonizar a Juana de Arco, que fue quemada por la propia iglesia. Y la otra cosa que quería señalar es que Tomás Moro, entre su obra, dejó una obra que es la más importante de todas, escrita en 1516, que es la Utopía. Y la Utopía es no solo la obra que le dio término, que le dio nombre a todo lo que hoy llamamos utopía, y a toda una secuencia de actitudes y relatos utópicos, sino una obra realmente extraordinaria donde Moro trata de imaginar una sociedad más justa, y una obra que contiene una profunda crítica social, una crítica social contra lo que ocurre contra los pobres, contra los campesinos expulsados de su tierra. Hay una frase famosa en la Utopía donde Moro dice que las ovejas se están comiendo a los hombres porque se le está quitando la tierra a los campesinos para convertirla en sembradíos de ovejas, que es lo que le interesa a la burguesía y a los terratenientes británicos. Y esa obra ha sido pues el modelo de una serie de obras que siguieron, en las cuales se ha imaginado países modernamente, países justos, generalmente situados en islas. Y por cierto, la Utopía está ubicada en una isla que recuerda también de alguna manera todas las esperanzas que había suscitado el hallazgo por los europeos del continente americano.